Hoy os voy a dibujar dos árboles que no habéis visto aún. Dos árboles que no habéis visto aún. Bueno, quiero hacer una súper rápida recapitulación de lo que, de dónde estamos, ¿vale? Recordad que estamos analizando el árbol de la vida. Estamos analizando, por aquí, estamos analizando cada séfira, ¿verdad? Y estamos viendo las relaciones entre cada una, entre cada una de estas séfiras. Bien, entonces, familia. Bien, ¿dónde estamos ahora? ¿Recordáis? Estamos analizando el árbol de la vida. Hicimos Malkuth, ¿recordáis? El mundo material. Hicimos Yesod, el mundo de las relaciones, el mundo del ego, el mundo de nuestra identidad exterior, ¿verdad? Hasta aquí todo ok. Nos quedan dos séfiras más que se llaman las... lo que estamos haciendo ahora son las séfiras de la exteriorización. Ahora os explicaré bien. Hasta aquí, todo lo que vamos a ver, esta es la séfira del mundo material, este es ya directamente el mundo material, pero a estas cuatro séfiras de aquí abajo se les llama las séfiras de la exteriorización. ¿Por qué? Porque es lo que más mostramos al mundo exterior. ¿Qué muestro al mundo exterior? Muestro al mundo exterior mi ego, mi identidad, muestro al mundo exterior mi comunicación, que hoy es la que vamos a hablar, es la séfira de Hod, se escribe así, H-O-D, y es la séfira de la comunicación y de la palabra. ¿Y qué muestro al mundo? El arte. El arte, para entender bien la comunicación, hay que entender bien su séfira contraria. La polaridad de la comunicación racional es el arte, ¿no? Si yo te hablo en inglés y tú no entiendes inglés, no vas a entender lo que te digo. Pero si yo te escribo, hago una poesía, o sea, una poesía no, porque una poesía está medio camino, pero si yo dibujo un cuadro o me pongo a hacer una obra de teatro, aunque no lo entiendas, vas a entender las emociones. El arte escribe en un lenguaje de emociones y siempre que hablemos de emociones, vamos a hablar de la parte más subjetiva, de la parte más interior. Vamos a hablar de la parte que tiene que ver con Jochma. Digamos que todo esto que estamos viviendo, todas estas, el arte, son hijos de Jochma, hijos de la parte más interior, más introspectiva, de un contacto más cercano con la divinidad que no tiene que ver con las palabras. Y, en cambio, la comunicación es hija de Binah. ¿Qué es la Binah? La mente racional, la mente capaz de poner límites, ¿no? Hoy vamos a descubrir, una de las cosas que vamos a descubrir es que el lenguaje en realidad es mentira. ¿Por qué? Porque las cosas son dinámicas, las cosas crecen, las cosas cambian. Lo que pasa es que nosotros, para entender la realidad, tenemos que ponerle unas palabras. Y esas palabras nunca... O sea, si yo te digo, he visto una puesta de sol, una puesta de sol no tiene nada que ver con lo que realmente es esa puesta de sol. Es mucho más. Lo que pasa es que lo tengo que encerrar en una palabra. Y la palabra siempre, la Binah siempre es lo mismo. Intento atrapar la realidad en un concepto para que lo pueda mover, para que pueda modificarlo. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de esta capacidad de comunicar, del poder, el famoso poder de la palabra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos oído hablar de invocaciones de poder? Aquí también va a estar los mantras, van a estar un montón de cosas súper interesantes que tienen que ver con lo que comunicamos, con lo que sale de nuestra boca. Bien, y haremos Hot y la semana que viene haremos Netzach, hablaremos del arte y de las emociones, del lenguaje emocional. Aquí también está el placer hedonista, aquí, pero esto ya lo hablaremos en la clase que viene. Recordáis, ¿no? Siempre dos columnas, una expansiva y una restrictiva. Hoy vamos a ir hacia la columna restrictiva, ¿sí? Y recordáis que esto también forma parte de la comunicación y cómo te expresas tus emociones hace crea tu identidad hacia el mundo exterior. Bien, entonces quiero que entendáis que eso, que estamos en las esferas de exteriorización. Lo que tienes que entender, voy a dejar un segundo más, y esto es algo que vas a entender, cuanto más arriba nos vamos, más información
más energía. Cuanto más bajamos, más densidad, más oscuridad, menos energía. ¿Qué ocurre? Pues son muy importantes las éfiras de manifestación. Estas 4 son muy importantes porque son las que representamos al mundo. Por eso decía, si os fijáis, Warren Buffett decía, de todos los libros que me he leído, lo más importante que he hecho en mi vida ha sido un curso de comunicación. ¿Por qué? Pues porque realmente estas habilidades, cómo te relacionas socialmente, cómo te relacionas con tu comunicación, cuál es tu capacidad de expresar tus emociones, es lo más importante de cara a exteriorizarte. Obviamente, y es lo que os he dicho, no es lo mismo. Imagínate, ¿no? Que tú tienes una... no sé cuántos de vosotros habéis tenido alguna experiencia meditando o una experiencia sublime, no sé, caminando, viendo, teniendo una experiencia que habéis visto algo o habéis sentido algo fuera de otro mundo, increíble. Luego lo habéis intentado plasmar con palabras y no es lo mismo, ¿no? Se pierde mucha información. Cuanto más bajamos, más información se pierde, menos información. Cuanto más subimos, más información. Lo que pasa que no lo podemos expresar con palabras. Por eso mismo, una de las cosas que tienes que entender respecto a la cábala es que la cábala no se escribía. Solo fue cuando el pueblo romano entró en Israel y hubo como una masacre y hubo la expulsión de Israel, que los judíos decidieron empezar a escribir la cábala, porque estaba prohibido escribir la cábala. Era una tradición oral. Lo que pasa es que cuando vieron que peligraba y había la posibilidad de que todo esto pues se perdiese, empezaron a escribirlo. ¿Por qué? Porque sabían que si se escribe, alguien lo va a malinterpretar. La palabra siempre da lugar a malinterpretaciones. Y eso significa algo que vamos a entender en la Séfira, hablando de Hot del lenguaje, es que el lenguaje, la palabra, tiene una gran responsabilidad. En la cábala hay 2 grandes pecados. El primer pecado es hablar mal de alguien. Es utilizar la lengua para dañar a alguien, para mentir, para difamar. Y el segundo es malgastar la energía sexual. Malgastar, y en este caso, bueno, se hablaría más de... los rabinos hablan siempre mucho del tema de la masturbación y tal, de que mal producido, pues te puede... Es una eliminación de energía muy grande. Bien, dicho esto, voy a dibujaros un árbol de la vida diferente para que entendáis un poco. Mira. ¿Recordáis, para que entendáis bien, si hablamos de un Big Bang, ¿vale? Se el Big Bang, y la séfira, en este árbol de la vida que os voy a dibujar, es un árbol de la vida para que entendáis cómo fluye la información y cómo se dosifica la realidad. Keter, ¿vale? Que sería la primera esfera, la séfira de arriba del todo, sería la esfera más grande, con mayor información, con más luz, con mayor energía. ¿Vale? Y de Keter, el hijo de Keter, es Jochma. Esto lo voy a poner así para que lo entendáis mejor. ¿Y qué es Jochma? Jochma es una densificación, una reducción de lo que es Keter. Es decir, de toda la luz, de toda la información, de toda la expansión que había en Keter, se reduce para llegar a Jochma. Ya entenderemos luego lo que es, pero simplemente quiero que entendáis cómo el árbol de la vida, cuando más bajamos, más reducimos la información. Y cuanto más reducimos la información, más lejos de la realidad estamos. Y eso no implica que sea malo, pero simplemente tienes que entender. De Jochma, el hijo de Jochma de Adán, se hace Eva. ¿Y Eva qué es? Es una reducción de Jochma. Tiene menos información. Y Binah, el hijo de Binah es Tiferet. Y Tiferet es menos información. ¿Qué ocurre si dibujásemos un árbol así? Dibujaríamos que cada vez más se van haciendo cada vez más pequeñitos, más pequeñitos,
más pequeñitos. De manera que cuando llegas abajo del todo es cuando hay menos información, menos energía, porque la energía se ha ido como perdiendo, se ha ido densificando y reduciendo información. ¿Cuál es el ejemplo práctico de esto? Aquí es cuando yo veo una puesta de sol y es magnífica, y aquí es cuando te la expreso y te digo, esta tarde he visto la puesta de sol. Realmente esto no expresa nada de toda la experiencia, de todo lo que yo he vivido en los planos de arriba, ¿vale? Entonces entiende que cada vez que hablamos, cuanto más bajamos el árbol de la vida, más como información se pierde. Y ahora entenderás por qué te digo esto. Mira, existe un árbol de la vida que simplemente es educativo y es para que entiendas un poco, para que te sitúes bien en qué es Hot, qué es la Sefira de Hot. Mira, tenemos Keter, ¿verdad? Keter es la Sefira de arriba del todo. Keter es la madre de todas las otras Sefiras. Keter está embarazada de 2 niños, masculino y femenino. ¿Cuál es el masculino de Keter? Binah, perdón, Jochma. ¿Cuál es el hijo femenino de Keter? Binah. Ahora te voy a desplegar cómo se despliega el árbol de la vida. Cómo del 1 pasamos a todo lo demás. Jochma tiene 2 hijos. Jochma está embarazada de 2 hijos. En este caso sería, dentro de que Jochma es masculino, Jochma tiene 2 hijos. Tiene un hijo más masculino y un hijo menos masculino. El hijo masculino plus y el hijo masculino menos. El masculino plus es Geset. Ahora os lo explicaré. Y el masculino menos es Netza. Binah tiene 2 hijos. Femenino plus, femenino menos. Femenino plus. Ya lo vais a entender, no es que me haya vuelto loco. El femenino plus es Gebura. Y el femenino menos es Hot, que es la Sefira que vamos a hablar hoy. Es decir, para que me entiendas, Hot, de lo que vamos a hablar hoy, es hijo de Binah. ¿Qué significa que es hijo de Binah? Es hijo de la inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, hablamos de restricción, hablamos de zonas de... La Binah, ya lo entenderás cuando hablamos de Binah, la Binah siempre busca zonas de seguridad. La Binah, una persona muy dogmática, una persona que ha estudiado muchos libros, siempre busca una zona de seguridad. Si habla con un científico, ¿no? Dile que existe Dios, dile que existen los ángeles, se vuelve loco. Ponlo a escuchar una psicofonía y... No, quítame esto, quítame esto. ¿Por qué? Porque la Binah no puede soportar algo que no puede explicar. La Binah siempre intenta dominarlo todo, siempre intenta controlarlo todo. Este es el porqué de la Binah. Y la Jochma es todo lo contrario. La Jochma son los sueños proféticos, es el tarot, es la intuición. Claro, y ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo ideal es que Jochma y Binah copulen, porque si no, yo voy a tener mucha intuición, pero no voy a tener cómo aplicarla. O puedo ser muy dogmático, y de tan dogmático que soy, de tan científico que soy, de tanto que solo miro, solo leo lo que existe, me pierdo una parte de la realidad. Entonces, cuando Binah y Jochma copulan, es cuando se crea el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva copulan, es cuando se crea el árbol de la vida. Y el árbol de la vida tiene eso, Jochma sería como esta interpretación del árbol de la vida, sería como que Adán tuvo 2 hijos, Netza y Geset, Geset la misericordia, Netza el arte, y Binah tuvo 2 hijos, Hot el lenguaje y Geburah el juicio. ¿Y por qué se dice masculino más, masculino menos? Cuando hablamos de más, nos referimos a expansión, a interiorización. Cuando hablamos de menos, cuando hablamos de masculino, el femenino siempre habla más de la materialización, de la exteriorización. Por lo tanto, la exteriorización de la misericordia, no quiero perderos mucho, simplemente quiero que plantearos este árbol. La exteriorización de la misericordia es el arte, es tu capacidad artística. Y la exteriorización de tu juicio, de tu capacidad por entender y limitar la realidad, es tu lenguaje. Simplemente esto es lo único que os quería decir. Tu lenguaje y tu arte tienen un hijo. Se llama Yesod.
para que veas el árbol de la vida visto desde otra perspectiva. Y Geburah y Geset tienen un hijo que se llama Tiferet. Tiferet y Yesod copulan y tienen un hijo. Y se llama Malkut. Es decir, el mundo material, luego os pasaré el dibujo mejor porque es que aquí creo que no se ve demasiado bien. Ahora intentaré hacerlo de nuevo, pero Malkut es el hijo de todo, o sea, es la relación de todo lo que existe. Por lo tanto, desde esta perspectiva, y por eso entiendes tanto que hablemos de que Malkut es tan importante, porque Malkut es el resultado de todas estas copulaciones entre dimensiones. Por lo tanto, tú no sabes aquello que dicen de que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir? O sea, si yo sumo 1 más 1, no son 2. Es 1 más 1 más la relación entre el 1 y el 1. Por lo tanto, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 son 1 más 1 más la relación entre el 1 y el 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Malkut no es solo... Malkut no es el mundo material. Malkut es la suma de todos los otros mundos. Por eso es la importancia, por eso los judíos le dan tanta importancia a Malkut, porque Malkut es la interacción de todo lo que ha habido. ¿Cómo se dibuja este árbol rápido? Lo voy a poner para el que lo quiera tener, porque es una manera de entender los hijos de cada uno, ¿no? Keter, Jochma, Binah. Jochma tiene 2 hijos, Binah tiene 2 hijos. Estos 2 hijos, uno crea Yesod, uno crea Yesod, otro crea Tiferet. Tiferet y Yesod copulan y crean el mundo material. Sería un árbol de la vida diferente. Simplemente no hace falta que te aprendas este árbol, pero es para que entiendas de dónde viene cada séfira. Porque para entender una séfira tienes que entender quién es su mamá y quién es su papá. Y vamos a entender que la mamá de... El papá... No, perdona. La mamá de Hot es la inteligente. ¿Vale? Por lo tanto, simplemente esto es para que os situéis. Y entendieseis también la importancia, por qué se le da tanta importancia a Malkut. Porque Malkut es el resultado de todos estos hijos, de todas estas copulaciones. Luego he visto que por ahí tenéis preguntas, irlas apuntando en el chat, ¿vale? Y luego os las resolveré. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Con estos 2 árboles hemos entendido algo. Lo primero que hemos entendido es que conforme la cábala habla del secreto. ¿Y qué es el secreto? El secreto consiste en revelar. Y en realidad, la cábala habla siempre de que tú no descubres nada. Tú solo revelas algo que ya estaba en la matriz. Es decir, dentro de este Big Bang, si todo viene de un Big Bang, si tú coges una semilla, imagínate que tú coges una semilla de un árbol, ¿vale? En esa semilla está la matriz de la planta que saldrá después. Y si esa planta tiene un hijo, está el hijo de la planta que saldrá. Y todo lo que ocurra con ese árbol después está dentro de esa semilla. Entonces, dentro del Big Bang, que era una semilla gigante, está todo lo que... Esta conversación que yo tengo ya estaba dentro del Big Bang, en la matriz del Big Bang. Por lo tanto, ¿qué ocurre? El tiempo lo único que hace es ayudarnos a revelar información que estaba oculta. Por eso los cabalistas siempre hablan de que la cábala lo que hace es, tú al ser un cabalista, todo el mundo, un científico es un cabalista. Si tú estás leyendo información, si tú estás aprendiendo espiritualidad, eres un cabalista. O sea, un cabalista no es solo el que estudia el hebreo, el que estudia cábala. Un cabalista es una persona que revela secretos de la matriz. Es decir, y esto tiene una interpretación también muy chula, que veremos el día que viene, cuando hablemos del arte, es que el arte y la profecía están muy relacionados. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una idea, en realidad, esa idea, yo no sé si es algo que se me ha ocurrido así como así, o realmente estoy visualizando, o estoy viendo, o estoy revelando una información que ya estaba dentro de la matriz. Por lo tanto, el arte, o sea, quiero que entendáis que para la cábala el arte es algo divino. ¿Por qué? Porque realmente estoy desenvolviendo, cuando tú tienes una visión, cuando hablamos de ley de atracción, yo tengo una visión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una visión de algo que queremos conseguir? Cuando tú ves una visión con mucha claridad, un cabalista te diría, cuidado, porque puede ser una profecía.
porque en realidad tú lo que estás visualizando es el futuro. Estás viendo en la matriz algo que se puede desenvolver. Entonces, cuando entiendes esto, no hubo una persona que descubrió el fuego. Una persona reveló el funcionamiento del fuego que ya estaba en la matriz. Cuando tú descubres algo, he tenido una idea, ¿no? Cuando nosotros, Jorge, ¡guau! Acabo de tener una idea. En realidad tú no has tenido una idea. Tú has revelado una idea que ya estaba en la matriz. O sea, probablemente en la matriz ya estaba que existiría un Amazon, que existiría un Jeff Bezos, que existiría Apple. Simplemente esas personas revelaron una información que ya estaba en la matriz. No sé si me entendéis, ¿no? Si dentro de la semilla ya estaba el árbol, dentro del Big Bang ya estaba todo lo que va a pasar después. Por lo tanto, en este punto, nosotros no descubrimos nada, simplemente revelamos luz que ya está en potencia. Entonces, existe un secreto, te dirían los cabalistas, un secreto, y existe el cabalista que coge información de ese secreto para revelarla. Con la luz de la razón, yo revelo esa información. ¿Vale? Y entonces, todas las séfiras es pasar del secreto, de lo que no puedo hablar, de lo que no puedo nombrar, a la materialización, a la materia. ¿Cuál es el objetivo? Revelar. ¿Cuál sería el objetivo de un ser humano? Revelar la mayor cantidad de luz en la materia. Es decir, pasar información de la matriz a la realidad. Desplegar información que estaba dormida dentro de la matriz para darla a la realidad. ¿Bien? Entonces, bien, ahora dejamos ya la densidad, dejamos ya el plano astral para entrar dentro de este principio, pero es muy importante que entendáis cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bien, vamos a entender bien qué es el lenguaje. Bien. El lenguaje, como hemos dicho, es una dimensión femenina. Siempre que hablamos de dimensiones femeninas son dimensiones restringidas. El primer problema del lenguaje es que es restringido. El lenguaje no puede revelar todo lo que es o todo lo que es la realidad. Por lo tanto, en el lenguaje vamos a tener un problema. Nunca una palabra va a poder expresar todo lo que se refiere a la realidad. Las palabras, aparte, tienen significados que cambian, ¿no? La familia, el concepto de familia en la Edad Media no es el mismo concepto de familia que hoy en día. Por lo tanto, la realidad es dinámica, pero el lenguaje no. Y aquí ya tenemos un primer problema, ¿no? El lenguaje es fijo y es incapaz de expresar todo en claridad. Esto, los que habéis hecho PNL, hay una frase que expresa todo esto. O sea, todo esto son partes de la filosofía y de la psicología muy modernas que tienen que ver con la epistemología, pero en realidad esto ya estaba antiguamente. Los cabalistas ya hablaban de esto en el siglo XIII, que es que el mapa no es igual que el territorio. ¿Qué significa? El mapa es el símbolo. Y esto es que no es igual. El símbolo, la palabra, no es igual a la realidad. Y esto es lo primero que tienes que entender. Y esto es toda la PNL, toda la psicología moderna tiene que ver con esto, ¿no? Con entender que tú no ves la realidad, tú la interpretas. Lo que sacas de todo esto es entender que yo no veo el territorio, yo lo interpreto a mi manera. ¿Qué vamos a entender? ¿Por qué esta clase se llama el poder de la palabra? Porque si yo sé interpretar la palabra, si yo sé modificar, si yo sé controlar mi lenguaje, yo puedo controlar la realidad. Es decir, yo puedo modificar mi realidad y puedo crear realidades diferentes. ¿Qué es lo primero que le dice Dios cuando crea a Adán? Le dice, pon nombre a todas las criaturas. Nombra a las criaturas, nombra a los peces, ponle el nombre que quieras. ¿Por qué? Porque cuando tú nombras algo, tú tienes dominio sobre ello. Es decir, y aquí esta es una parte muy buena, incluso lo decían los antiguos cabalistas. Lo mejor que podrías hacer, tú como marca personal, tú como persona, es crearte tú tus propios conceptos. Crea tus propias palabras. ¿Por qué? Porque todo lo que tú creas, tienes dominio sobre ello y puedes contener el lenguaje. El lenguaje al final lo que hace es que es una vasija, el lenguaje es una vasija que contiene una realidad, pero siempre la realidad es superior a la cantidad de vasijas que podemos. Por lo tanto, eso es lo que tienes que entender, que las palabras son vasijas. Y a la cábala se le llama la mística del lenguaje. Por lo tanto, hablaremos mucho, es muy importante para la cábala el lenguaje. Es súper, súper importante. Los rituales más secretos de cábala tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con las palabras, tienen que ver, ahora y hablaremos de todo ello, con
el significado de las palabras, el número. Lo primero que descubrieron los cabalistas medievales es que una palabra se puede reducir a números. Y eso nos da interpretaciones súper interesantes. Por ejemplo, la palabra, me voy a adelantar un poco, pero la palabra Mesías en hebreo equivale a 358, al número 358. La palabra serpiente también equivale a 358. ¿Y qué quiere decir eso? Los cabalistas tenían una idea. Las palabras que tienen el mismo número tienen una relación. Por lo tanto, si Mesías y serpiente tienen el mismo número, es que existe una relación. Una de las primeras relaciones que hay es que el Mesías te eleva y la serpiente lo que quiere es hundirte. La serpiente lo que quiere es hundir al hombre y el Mesías lo que quiere es elevarte. También podrías interpretarlo como que la serpiente puede ser el símbolo del deseo y el deseo es el eje de la existencia, según los cabalistas, ¿no? Es imposible eliminar el deseo. Bien. Entonces, bien. ¿Qué quiere decir? En toda esta matrix, en toda esta información, en toda esta semilla que se está desenvolviendo, hay palabras que aún no existen. ¿Y qué hace el cabalista? El cabalista crea palabras, el cabalista crea conceptos para expresar cosas que aún no se han desenvuelto, para contener energías que aún no se han desenvuelto. En hebreo, la palabra palabra y la palabra cosa es lo mismo. ¿Qué significa? Cuando yo nombro algo, yo lo estoy invocando su energía. La palabra mesa no tiene la misma connotación ni la misma energía que la palabra silla. ¿Qué significa? Hablar de una palabra es mover energías. Para los cabalistas, el lenguaje es una invocación. Entonces, con mi lenguaje yo estoy continuamente invocando cosas. Y, al mismo tiempo, si quiero cambiar las cosas para invocar cosas diferentes a mi vida, tengo que cambiar mis palabras. Si cambio mis palabras, cambio la invocación, cambio la energía. Bien. Entonces, ¿qué problemas nos encontramos con el lenguaje? El dogma y la textolatría. ¿Qué es la textolatría? No, porque Dios caminó sobre las aguas o el mundo se creó en 7 días. Creer en el significado literal. Hay 4 tipos de significado en la Cábala. El significado literal que se llama el Peshat. El significado, la interpretación simple, que se llama Remez. La interpretación compuesta, es decir, cuando interpretamos basándonos en varias fuentes, que es el Deresh. Y lo más importante, lo que hacemos nosotros, es el Sot. El Sot es el Sot es el significado secreto. Lo que estudiamos en la Cábala es el significado secreto de las escrituras bíblicas y de la realidad. ¿Qué es el secreto? Lo que aún no se ha desenvuelto de la matriz, lo que aún está en potencia. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que se dieron cuenta los cabalistas es que la palabra es un símbolo. Y el símbolo invoca. Y el símbolo también equivale a números. Con los números, luego os daré unas simbologías de números muy interesantes para que veas cómo los números cambian, cómo los números son diferentes, o sea, las palabras con la relación con los números. Y esto es muy curioso y es una completa locura. Yo no sé quién hizo el hebreo, pero cuando miras las transliteraciones con los números es muy loco. O sea, realmente hay un montón de palabras que con el mismo número, que equivalen al mismo número, tienen significados parecidos o relaciones. Es muy loco. Entonces, ¿qué es una palabra según los hebreos, según la Cábala? Una palabra es una fórmula matemática. Una palabra es igual a una fórmula. ¿Y qué significa una fórmula? Si miras cómo funciona una fórmula química, ¿no? H2O. ¿Qué significa? Hidrógeno, 2 veces oxígeno.
En la cábala es lo mismo. Cada letra tiene un significado. Hay libros de cábala que hablan del significado de cada letra. ¿Cuál es el significado de la letra Aleph? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. La letra Aleph. ¿Qué significa esta letra que es así? ¿Qué significa una yud arriba y una yud abajo? ¿Qué significa? Dios está arriba y abajo. Este símbolo es el mismo símbolo que el yin yang. Cada palabra en hebreo tiene un significado. O sea, si tú lees la palabra Dios tiene 4 letras. Yod, He, Vav, He. Pero es que cada una de estas letras tiene un significado por sí misma. La Yod tiene un significado, la G tiene un significado, la Vav tiene... Entonces, la palabra Dios tiene estas 4 letras porque cada una de estas 4 letras sumadas dan un significado. Si yo quiero saber qué es Dios, tengo que saber qué es cada una de estas letras por separado. Es muy interesante y esto nos llevaría muchísimo. Os daré al final, cuando acabemos de ir por todas las séfiras, os daré alguna clase hablando de el significado de las palabras porque es muy interesante, de cada letra. Entonces, según los cabalistas, las palabras se crean como una fórmula. Quiero hablar de un tipo de Dios o quiero hablar de una energía determinada, entonces voy a coger las letras que signifiquen esa energía. Quiero hablar de una energía masculina, voy a coger letras masculinas, las voy a poner, las voy a formular. Entonces los cabalistas formulan las palabras y crean nuevas palabras. Y eso, familia, atención, un secreto, esos son los famosos nombres de Dios. Los nombres de Dios son fórmulas que utilizan los cabalistas juntando letras, que cada una de estas letras tiene un significado. Cuando las junto nuevas, y las junto y las translitero, y las muevo de lado, creo una nueva palabra que tiene una nueva energía, porque toda palabra tiene una energía. Y si quiero crear, puedo crear palabras a mi voluntad. Esto es lo que hacía Abulafia. Abulafia era el experto en todo esto. Existen 2 ramas dentro de la cábala. Hay una rama que se llama extática, que tiene que ver más con la meditación, y Abulafia trabajaba mucho con el lenguaje, con los nombres de Dios y con las visualizaciones de los nombres de Dios. Esto es todo lo famoso que habéis oído, los 72 nombres de Dios, tienes que meditar con nombres de Dios. Hay un nombre de Dios de 72 letras que lo leen y por ejemplo, hay gente que lo hace en el Shabbat por la noche cuando está con su pareja, lee ese número, imagina ese número de ese nombre de 72 letras, o hay un nombre de 42 letras, que es el Ana Bekoach, seguro que lo habéis escuchado en algún lado. Yo he tenido algún vídeo hablando de eso. Es una melodía que tiene el nombre de 42 letras. Un nombre de Dios de 42 letras que está formulado entendiendo el significado de cada palabra. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo eso? Abulafia era un místico, vivía en Toledo. Abulafia decían que tenía poderes mágicos increíbles. De hecho, Abulafia una vez tuvo un sueño que soñó que el Papa de Roma se convertía al judaísmo. Y adivinar qué hizo. Abulafia cogió un barco, se fue a Roma. Te hablo de en el siglo XIII, ¿vale? En el siglo XIII te quemaban por, no sé, porque te veían un poco mal por la calle y ya te mandaban a quemar a la hoguera. Pues Abulafia, en el siglo XIII, coge un barco, se va a Roma, era un gran rabino, se va a Roma y pide una audiencia con el Papa. Al final acaba teniendo una audiencia con el Papa y le dice al Papa, oye, conviértete al judaísmo. ¿Y qué hizo el Papa? Pues obviamente lo metió en prisión, lo encarceló. Pero adivina qué pasó. Abulafia le dijo, vas a tener como algo así como una maldición. Y al poco tiempo murió el Papa, murió la gente de su entorno y se asustaron tanto que lo sacaron de la cárcel. Y Abulafia pasó sus días, murió en libertad y no pasó nada. Pero esta es la historia de Abulafia. O sea, imaginar qué tipo de mentalidad y qué tipo de persona que en el siglo XIII, cuando había todo eso, decidió decir, mira, ¿sabes qué? Voy a convertir al Papa al judaísmo. Bueno, historias y anécdotas. Pero este es el significado cuando hablamos de nombres secretos de Dios, cuando hablamos de todo esto. Y esta es la tradición más secreta. Hay una tradición aún más secreta, que también os diré ahora, pero una de las tradiciones más secretas del judaísmo, más místicas, es visualizar en tu mente, mientras haces cosas en el mundo material o meditas, visualizar estos nombres de Dios y darles un significado. Siempre que hablamos de meditación en el judaísmo, se llama meditación con Kavaná. Kavaná no es Kabbalah, es Kavaná. Kavaná significa intención. Significa yo tengo que poner intención. ¿Qué intención pones tú a esa visualización? No se basa en visualizar un nombre de Dios. Es la intención que yo le pongo en esa visualización. Bien, entonces, bien, seguimos con el tema de los números. ¿Qué descubrieron los hebreos? Que el lenguaje se puede deconstruir y que cada letra tiene un significado. Si yo muevo las letras, muevo el significado.
Y esto significa algo. Había un rabino que decía: toda letra escrita en la Torá es sagrada. Si toda letra escrita en la Torá es sagrada, cuando en la Torá se habla de serpiente, quiere decir que la serpiente es sagrada. Cuando en la Torá se habla de Amalek, quiere decir que Amalek es sagrado. Cuando en la Torá se habla de Satanás, quiere decir que Satanás es sagrado. ¿Por qué? Porque, en realidad, y este concepto es muy clave, es muy claro que lo entiendas. En la Cábala, el mal, no existe el mal en sí. El mal es una energía en mala posición. Apúntate este concepto. El mal es una energía en mala posición. ¿Qué significa esto? No existe el mal en sí. Imagínate que yo, no sé, yo estoy acariciando a mi gato, ¿no? Esto para mi gato es bien. Ahora, si me estoy 7 días acariciando al gato sin dormir, al final al gato se le va a quitar el pelo, se le va a poner la carne en piel viva. Entonces, tanto bien, tanto bien, tanto bien, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, mi gato al final se va a morir porque no va a poder ni comer ni nada, voy a estar acariciándolo todo el rato. Entonces, el bien o cualquier cosa que hagas en mala posición es mal. No existe el mal en sí. El mal es simplemente una energía puesta en mala posición, ¿no? A mí me gusta el deporte. Voy a hacer deporte. Hacer deporte es bueno, sí. Pero si yo estoy cada día haciendo 5 horas de deporte y no me da tiempo a hacer nada más y acabo todo el día cansado y no tengo tiempo a hacer nada más, eso es mal. Entonces, en realidad, ¿qué es el mal? Una energía en mala posición, una energía mal utilizada, una energía mal aplicada. Eso es el verdadero mal en la Cábala. Entonces, en la Cábala no se lucha contra el mal. No es como, esto es muy del cristianismo, ¿no? La lucha contra el mal, lucha contra... No, no se lucha contra el mal. El mal simplemente es una energía mal posicionada. Si estoy todo el día haciendo deporte, 5 horas haciendo deporte, ¿qué tengo que hacer? Bascular hacia, oye, voy a hacer otra cosa, voy a ponerme a leer un libro, ¿no? Tal vez ya está, no hace falta que entrene 6 horas al día de deporte. Bien, entonces, ¿qué hacemos en la Cábala? ¿Qué harás tú cuando tengas a una persona delante y le quieras dibujar su árbol de la vida? Reposicionar sus energías. Reposicionar sus energías. Es decir, ver dónde está la persona, dónde está basculando y hacia dónde lo has de bascular para el otro lado. El dinero es lo mismo, ¿no? Es que el dinero, ¿qué vinieron los cristianos? Dijeron, el dinero es la raíz de todos los males. No, el dinero no es ni bueno ni malo, depende de su uso. Es lo mismo que te digo. El dinero llevado a un extremo puede ser muy negativo. El dinero llevado al otro extremo también puede ser muy negativo. Bien. Entonces, ya hemos hablado de la gematría, ¿vale? La gematría es la capacidad de entender las palabras con un significado numérico y entender las relaciones que tienen un significado numérico. Bien. Por ejemplo, hay otro significado similar. Mira, curioso. La palabra shot, ¿vale? La palabra secreto, tiene el mismo significado, el mismo número que la palabra vino. ¿Por qué? Porque decían los rabinos que cuando bebes vino, cuentas secretos. ¿No? Tú quieres contar los secretos de una persona, quieres saber los secretos de una persona, dale vino, dale a beber vino, ¿no? Entonces, es muy curioso porque en el hebreo, cuando una palabra tiene el mismo número, existe una relación. Bien, entonces, y esto también en el árbol, en el relato inicial de Adán y Eva, decían que Adán y Eva bebieron vino. O sea, que no estaban comiendo uvas, bebieron vino y entonces, debido a eso, hubo el cómo entraron en el árbol del bien y del mal. Bueno, esto es otra historia. Bien, entonces, bien. ¿Cuál es el mal de Hot? Hemos hablado de Hot, ¿no? Una serie. ¿Cómo sabemos cuando una persona está actuando mal o está actuando desequilibradamente en Hot? Cuando, por ejemplo, adultera la verdad, ¿no? Adulterar la verdad. Voy a una cena y digo que pasó esto cuando en realidad no pasó esto. Cuando exagero, por ejemplo, ¿no? Una persona que exagera, una persona que dice excusas o que dice mentiras, una persona que modifica el lenguaje de manera completamente partidaria. Esto es uno de los desequilibrios de Hot, ¿no? Cuando nosotros nos desequilibramos o básicamente utilizamos el lenguaje a nuestro interés.
sobre todo con la intención de dañar a alguien, ¿no? Sobre todo el peor desequilibrio de Hod es cuando utilizamos el lenguaje para dañar o para hablar mal de alguien. Hay un relato en la Cábala que habla de un rabino. Una vez había una persona que habló mal de alguien, ¿no? Bueno, todos los días hay personas que hablan mal de alguien, pero fue a un rabino y le dijo, oye, ¿qué puedo hacer para curar de este gran pecado? Porque en la Cábala es un gran pecado cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú difamas a alguien. Entonces, el rabino le dijo, mira, lo que tienes que hacer es comprar una bolsa con semillas. Entonces, bueno, la persona fue a comprar una bolsa con semillas y le dijo, ahora tienes que irte a la montaña, vete al campo y ponte en medio del campo y coge todas esas semillas y espárcelas al viento. Espárcelas, ¿vale? Dijo, vale. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, ya está, no hagas nada más. Entonces dice, vuelve de aquí una semana. Volvió de aquí una semana a hablar con el rabino. Dijo, vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Dijo, mira, ahora quiero que vuelvas al campo y cojas cada una de las semillas que tiraste. Y recojas cada una de las semillas que tiraste. La persona vuelve al campo y se da cuenta que muchas de las semillas que había tirado ya no están ahí. Han desaparecido. Y otras incluso habían germinado. Habían ya salido una planta de ahí. Y cuando volvió se lo explicó, oye, es que no he podido cogerlas todas, de hecho no he encontrado casi ninguna ya. Se habían dispersado con el viento y algunas habían incluso germinado. Y el rabino dijo, eso es lo que pasa cuando hablamos mal de alguien. Cuando hablas mal de alguien, tú plantas semillas que pueden realmente pues herir a la persona y aparte, lo que tú dices se difumina tanto que al final es imposible, o sea, una vez has hablado mal de alguien, es imposible volver atrás. Y el daño es un daño tan grande que ya está hecho y no puede volver atrás. Entonces, cada vez que estamos, por eso dicen que uno de los mayores pecados es utilizar mal la palabra. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Según la Cábala, controlar, entender que la palabra es un gran superpoder. Y un gran superpoder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, utilizar con mucho cuidado las palabras. Esto también se habla cuando hablamos de PNL, hablamos de lo mismo. Utiliza cuidado con cómo te expresas, cuidado con las palabras que utilizas, cuidado con cómo hablas de los demás. Porque una vez haces daño, con el lenguaje puedes hacer un daño que es irreparable. Puedes tener una amistad de 20 años. Una mala palabra puede destruir una amistad de 20 años. Una mala palabra puede hacer que dos países entren en guerra. Zelensky dijo una cosa, Putin dijo la otra, hubo ahí algo y eso provoca una guerra. Entonces, la palabra es la exteriorización. Cuando hemos hablado de que las séfiras de exteriorización son las que condensan toda la energía de arriba. En el mundo de arriba se producen pensamientos y los expresamos con las palabras. Por eso la palabra es también un punto de conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Bien. Dicho esto, otro ejemplo. Letra y célula tienen la misma... cuando tú hablas de letra en hebreo y la palabra célula, tiene el mismo significado numérico. ¿Qué es una letra? Una célula de una palabra. Bien. Entonces, bien. Voy a contaros algún secretito. Algún secretito. Mira. En el mundo de abajo, la expresión de Binah más parecida, el hijo de Binah, directamente, es Hod, es el lenguaje. Pero cuando tú transitas, el lenguaje se hace con palabras. Pero cuando tú transitas hacia un mundo superior, o a un estado de conciencia superior, tú no piensas en palabras. Cuando estás en un estado de conciencia superior, tú no piensas en palabras, piensas en formas geométricas. No sé si alguna vez habéis tenido alguna experiencia mística, habéis tenido algún tipo de visión o habéis tenido algún tipo de meditación o las personas que han tenido experiencias tipo con ayahuasca, con setas, normalmente ven formas geométricas, no piensan en palabras. ¿Por qué? Porque la geometría es un lenguaje superior al de las palabras. La palabra es un lenguaje creado por el hombre, la geometría es un lenguaje creado por el universo. Entonces, en un nivel superior de consciencia, hablamos, o las visiones o los lenguajes que tienes son de geometría. Por eso, y aquí hablamos de un secreto bastante grande que poca gente conoce, de aquí viene el lenguaje de los ángeles. En la Cábala hay un libro que se llama el libro de Raziel,
que es un libro bastante secreto. Hay libros en la Cábala que son tan secretos que no han sido publicados, pero el libro de Raziel sí que ha sido publicado. Y es un libro que habla del lenguaje de los ángeles. Y el lenguaje de los ángeles es un lenguaje que está en geometría, no está en palabras. La geometría es el lenguaje más cercano a este mundo inmaterial o a este mundo, digamos, más elevado. ¿Bien? Entonces, dentro de HOT también está, cómo expresas las palabras. Por eso, cuando los hebreos, siempre que recitan la Biblia, la cantan. El cantilar, el hablar. ¿Por qué? Porque el hablar también, o sea, hay dos maneras de expresar las energías más superiores, mucho mejores que con las palabras, con la geometría y con el sonido. Por eso dicen que el sonido también es como el sonido del alma, ¿no? O sea, hay canciones que no puedes expresar en palabras. Entonces, cuando un cabalista recita la Biblia, siempre la recita cantando. ¿Por qué? Porque con el sonido es más fácil llegar a Dios con el sonido que no con la palabra. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué ventajas tiene HOT? Si tú eres bueno en HOT, si tú eres bueno en las palabras, tienes muchas maneras de expresar la realidad. Tienes mucha flexibilidad, puedes crear tus propias palabras. Controlar HOT, controlar la comunicación es como ser un dios en la tierra, porque es tu capacidad de crear palabras, crear situaciones, crear contextos, expresar realidades. Entonces, es muy importante, ya lo dicen todas las personas que tienen éxito, controla tu comunicación, controla tu oratoria, controla las palabras que explicas, sobre todo qué palabras dices. No hables mal de la gente, no hables mal de tu ex, no hables mal. Hay gente que, oye, ¿qué tal con tu ex? Y te empiezan a contar ahí todo lo malo. Uy, uy, uy. No hables mal de las personas, ¿no? Entonces, recuerda, ventajas de HOT, la flexibilidad, desventajas o desequilibrios, la mentira, la exageración, el decir cosas que no son, la difamación, la interpretación negativa o interpretación partidista. Dentro de un desequilibrio de HOT también está la verdad pura. ¿Por qué? Imagínate que me invitan a una boda y no me gusta nada el traje de la novia. Y le digo, oye, me acerco y digo, ese traje te queda horroroso, ¿lo sabías? No puedo decirle eso, ¿no? Mucha gente dice, no, es que hay que decir la verdad siempre. En la cábala, y esto es importante, es mucho más importante la paz que la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una interpretación y la paz es la vida. Si yo, para salvarme la vida o para salvar la vida de otra persona, tengo que mentir, ¿qué hacían los judíos cuando los cristianos los querían matar? Decían, no, yo no soy judío. ¿Por qué? Mentían, decían una mentira para salvarse la vida, porque es superior la vida a la verdad. Es superior la vida a la verdad. Y todas esas personas que dicen, no, es que siempre que hay que decir la verdad. Cuando veas una persona de estas que digan, no, es que siempre hay que decir la verdad, huye. Porque hay veces que no se puede decir la verdad. No le puedes decir a una novia el día de su boda que está horrorosa. No le puedes decir a tu vecino que se ha puesto gordo. Entonces, el otro día me dijeron una palabra que es verdad, sincericidio, ¿no? Eres tan sincero que te has autoinmolado ahí con ese, ¿no? Entonces, eso también es entender este juego del lenguaje. Entonces, desequilibrios de HOT, ser demasiado sincero, la mentira, la interpretación negativa, el rumor, el vecindario, ¿no? Lo típico, cuando entro en el vecindario, pues, si vives en un pueblo, ¿no? Oye, ¿te has enterado lo que le ha pasado a este? ¿Te has enterado lo que ha pasado a este? Incluso, en la cábala está mal visto hablar bien de alguien. ¿Por qué? Porque no deberías estar hablando de alguien que no está presente. Aunque hables bien, es una interpretación que estás haciendo y realmente es un mal gasto de energía. Bien, entonces, ya casi estamos a punto de acabar. ¿Recordáis el árbol de la vida que dibujábamos antes? Un árbol de la vida, un Keter muy grande, que da lugar a una Jomá, que da lugar a una Binah, que da lugar cómo la información se va condensando. Y Keter, el mundo espiritual, es el que nos llena. Al final, no existe
no existe una escapatoria al mundo espiritual. Todos, el mundo espiritual es el mundo que no vemos, el mundo de la potencia, el mundo del secreto. Entonces todo eso nos llena de información. Tú ahora mismo te estás llenando de información. Primero, cuando la primera es una intuición, ¿vale? Es la intuición, es la Jogma. Pero esto también, estas clases también te están llenando tu Binah. Y las séfiras se inflan como globos, ¿no? Ahora, por ejemplo, después de esta clase, tu Binah, tu racionalidad, se está inflando, se está llenando. Si fuese una cantimplora, se está llenando de toda la información que le estoy dando. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que descargar. Las séfiras se tienen que descargar. ¿Cómo la descargo? Pues la puedo descargar desde Hot con el lenguaje. Yo descargo toda esta cantidad de información. ¿Cómo lo descargo? Lo que decían todos los cabalistas, enseñando. Cuando tú enseñas, cuando tú expliques a alguien todo lo que estás aprendiendo, estás vaciándote. Y cuando te vacías, si mi Binah se vacía porque yo he dado una clase, o porque se lo he enseñado a alguien, o porque lo he escrito en un libro, o porque lo he escrito en mi cuaderno de notas, de repente toda esta información que yo tenía en mi cerebro se ha vaciado, la he materializado, y lo que ocurre es que una vez tienes una Binah vacía, se puede llenar de Jogma, que tiene mucha más energía. Jogma es lo que tiene más energía. Por eso, alguna vez lo he dicho, cuando yo doy clase, a veces doy ideas que parece como que no son mías. Y esto es lo que ocurre cuando tú te expresas, cuando tú vacías toda tu Binah y exteriorizas, materializas toda tu Binah, a veces ocurre que tu Jogma, tu intuición, llena tu Binah con información mucho más pura, porque la máxima información viene de que te viene el mundo arriba, ¿no? Y entonces es este proceso, y siempre que hablemos de séfira, siempre que hablemos de vasijas, tenemos que hablar de cómo vaciarnos, ¿no? Cómo vaciarnos, cómo llenarnos, siempre es ese juego, ¿vale? Bien. Entonces, familia, básicamente esto es lo que os quería decir. Recuerda, cambiar el nombre de algo o crear una nueva palabra es una manera de tener control sobre ello. Crear nuevos conceptos. Los grandes escritores, grandes mentores, crean sus propios conceptos, crean su propio vocabulario. Otra cosa que hacen los cabalistas es cambiar su nombre. Si quieres cambiar tu vibración, hay cabalistas que cada año o cada 2 años se cambian el nombre. ¿Por qué? Porque si yo cambio mi nombre, cambio mi vibración, cambio mi energía. Si yo en vez de Jorge me llamo Alfredo, algo va a cambiar en mí. A nivel neuronal, algo va a empezar a cambiar en mí. Entonces, muchas personas, cuando se inician en un mundo espiritual, cambian su nombre. Es una opción. Otra cosa que puedes hacer es cambiar tu firma, ¿no? ¿Sabes? Todos tenemos una firma cuando firmas en un papel. Cuando cambias tu firma, cambia tu neurología también. Es decir, existe una completa relación entre tu nombre o tu firma y tus neuronas. Si yo cambio mi firma, doy a entender que soy una persona nueva, que he entrado en una nueva etapa vital, que tengo una nueva vibración. Este es el poder de la palabra. Este es el poder de las palabras. Entonces, básicamente esto es lo que os quería hablar. Ha sido una clase potente que tiene que ver con el poder de la palabra, el poder de cómo podemos invocar realidades, de cómo podemos crear nuestras realidades, qué desequilibrios existen en el lenguaje, y cuando tú mires a una persona, vas a ver cómo se expresa esa persona. Hot hemos hablado, que es una séfira de exteriorización. ¿Y qué significan las séfiras de exteriorización? En que si te fijas, los que estáis haciendo coaching, mira, esto es un secreto, una cosa que hago yo. Cuando tú tengo una sesión de coaching, lo que hago es, lo primero que hago siempre en una sesión de coaching es decirle a la persona que me explique un poco qué hace, de dónde viene, cuál es su vida. ¿Por qué? Por un secreto. Cuando tú escuchas a una persona hablar, de alguna manera puedes intuir cómo es esa persona. Cómo esa persona se refiere a sus padres, cómo esa persona se refiere a su pareja, cómo esa persona se refiere a su vida, a su trabajo, a su sueldo. Las palabras que utiliza, por eso se llama que Hot es una séfira de exteriorización. ¿Recordáis que cuando estamos hablando de Yesod, de la manera de vestir, si tú ves una persona caminando por la calle, puedes intuir cómo es en ciertos aspectos de su vida? Si tú ves a una persona hablar, también puedes intuir cómo es. Si escuchases a una persona hablar 3 horas, probablemente tendrías mucha información de muchos aspectos que él no te ha hablado, pero exterioriza. El lenguaje exterioriza quién realmente somos. Entonces, Hot es una séfira en la cual podemos obtener mucha información de su mundo interior. Desde Hot interpretamos todo lo que pasa arriba. Entonces, cuando tú hagas una sesión con una persona de coaching, mentoría, terapia, deja a la otra persona hablar. Porque de esas palabras vas a obtener mucha información
y vas a poder sacar mucho. ¿Y qué vas a evaluar cuando tengas una persona en coaching respecto a Hot? Cómo es su lenguaje, cómo se habla a sí mismo, cómo se expresa a sí mismo. Si tiene algo difícil que decirle a alguien, se lo dice, ¿no? Oye, me molesta esto de ti, ¿te lo digo o me lo callo para querer hacer el bien? ¿Qué punto hay ahí? ¿Qué tan sincera es esa persona sin llegar al sincericidio? Sin llegar a ser tan sincero que catapulte el mundo, ¿no? Pero, ¿qué tan sincero es esa persona? ¿Qué tan transparente es respecto a sus sentimientos? Hot significa esto, significa la claridad, significa, y sobre todo, cuánto criticón es, modifica la verdad para hacer la verdad algo de su manera, ¿no? ¿Cómo te fue el partido? ¡Wow! El partido me fue genial, lo hice todo genial. Fui el número 1 y en realidad no fue así. Simplemente cambio las palabras para mostrar una realidad que no es así. Entonces, no, sí, pues no sé, le dije, esto, yo he encontrado muchas personas, no sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? Pues le dije a mi jefe que no me vuelva a dejar sin vacaciones. En realidad no le dijo eso a su jefe. Simplemente te lo dice a ti para él quedar bien, pero en realidad no fue a su jefe. Le dijo, ¿sabes qué? Nunca más me vas a dejar sin vacaciones. No, hay gente que lo dice eso para manipular la realidad o para adulterar la realidad y hacerse ver el de una determinada manera, ¿no? Entonces, estos son los desequilibrios de Hot, del lenguaje, el poder de la palabra. Y recordar que además dentro del poder de la palabra tenemos un poder espiritual y a medida, ahora que nos vamos acercando al mundo ya interior, hablaremos de zonas más espirituales y nos iremos adentrando. Luego al final haremos algunas meditaciones, haremos algunas visualizaciones de nombres de Dios. O sea que nos iremos cada vez adentrando más dentro de la psique y más dentro de estos conceptos. Pero bueno, espero que os haya gustado, familia. Voy a responder preguntas, todas las preguntas que tengáis y dudas que tengáis. Bien. Vale, vale, vale. ¿Cómo se puede hacer que copulen Jochma y Binah? Muy, muy fácil. Binah es la persona que hace cursos, la persona que solo lee libros, no medita, no hace nada. Jochma es la persona que se pasa todo el día meditando y no hace nada. Esto es como una simplificación muy extrema, pero ¿qué es Binah y Jochma? Que copule, es decir, yo tengo que tener una capacidad lógica, tengo que tener una capacidad racional y al mismo tiempo tengo que permitirme. El problema de una persona muy racional es que no se permite sentir, es que no se permite dibujar un cuadro porque dice que es absurdo. Una persona muy científica, ¿qué sentido tiene dibujar un cuadro? ¿Qué sentido tiene meditar? No tiene ningún sentido para una persona muy racional. Entonces, ¿qué es lo correcto? Tener una buena racionalidad para pisar de pies en el suelo y tener una buena espiritualidad que te permita no aferrarte, porque la Binah lo que busca es el control, busca controlar y dominar la verdad, busca la zona de seguridad. En cambio, la Jochma lo que busca es el dejar ir. Entonces, ¿qué es lo correcto? Juntar las dos. Juntar las dos. Ser un científico en tu cerebro y al mismo tiempo tienes que tener un científico y un místico en tu cerebro. Y que los dos estén dados de la mano. No tener a un científico enfadado con un místico. Tienes que tenerlos a los dos juntos. Bien. El mal es un error que se rectificará con el tikkun. Correcto. De hecho, en una determinada interpretación, Norma, puede ser así, en otra determinada interpretación, el mal es simplemente un proceso para el tikkun. Por lo tanto, el mal también es el tikkun, el mal es el proceso. Por lo tanto, el mal no deja de ser un bien encubierto. Es un bien que nos hace un poco de daño, pero no deja de ser encubierto. Y sobre todo, me gusta mucho esta interpretación de que el mal es una energía en mala posición, ¿no? No sé si habéis visto un vídeo de que hay una niña que va en el agua y coge un pez y dice, oh, mira qué bonito este pescado, y lo saca del agua y dice, mira, pescado, quiero enseñarte lo bonito que es el cielo, quiero enseñarte lo bonito que está, mira qué bonito, cómo quiero a este pescado, le da besos, y al final el pescado se muere porque está fuera del agua. Es decir, mucho amor, ¿no? Oye, quiero tanto a una persona que no la voy a dejar ir. Bueno, vigila, porque igual la vas a ahogar. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? El mal es una energía buena en mala posición, ¿no? Te quiero tanto que no te voy a dejar hacer nada. Pues no me quieras tanto, ¿no? O sea, entonces, el mal es el bien en mala posición. Bien, 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 bien. Hoy en la mañana muy temprano me desperté y vi muchas formas geométricas y rayas, y la luz violeta y blanca. Pues mira, Norma, probablemente ese es un lenguaje de que es un lenguaje superior. La geometría existe antes del ser humano. El lenguaje existe después del ser humano.
Entonces, el lenguaje es una creación humana, pero la geometría no. La geometría, por eso dicen que es el lenguaje de los ángeles, es un lenguaje que va más allá del ser humano. Entonces, cuando una persona se toma ayahuasca o se toma cosas así, ve formas geométricas, los psicodélicos, ¿no? Las formas psicodélicas estas, esto tiene que ver con patrones geométricos, no patrones de lenguaje. El domingo una persona especial me regaló el cubo de Orgón de Metatron y hasta duermo con él, el de la foto. Quisiera conectar con él, pero no sé. Os daré, cuando hablemos un poquito más de las séfiras de arriba, hablaremos de qué son en la cábala los ángeles. En la cábala los ángeles no es una persona con alas, es básicamente una fuente de energía, un patrón de energía coherente con el que tú puedes conectar. Es decir, un ángel es una energía que existe, que tú, con un determinado estado mental y con un estado de vibración y emoción, sobre todo con la emoción, la clave para los ángeles es conectar con la emoción. Si yo, con una determinada emoción, puedo descargar un paquete de energía que está en los cabalistas le dirán en la dimensión de Briah. En la dimensión de Briah hay una dimensión en la cual si tú accedes, mediante la emoción tú puedes descargar paquetes de información, que es lo que le llaman ángeles. En realidad el ángel en la cábala no es una persona con alas, pero lo interpretamos de esa manera. Bien. Si una persona tiene defectos, por así decirlo, yo no la juzgo, solo me aparto de ella y le deseo lo mejor, pero no será mi amigo. Pues muy bien. Obviamente, lo que no podemos hacer es lo que dicen de, ostras, pon la otra mejilla, porque si a mí me dan un tortazo, pongo la otra mejilla, pongo la otra, al final me voy a quedar sin mejillas. Al final llegará un momento que voy a decir, bueno, ya está, no voy a poner más la mejilla, me voy para mi casa, ¿no? O sea, no me voy a quedar aquí recibiendo tortazos. Me gusta mucho la idea de que la paz está por encima de la verdad, pero para eso se necesita intuición y saber equilibrar las situaciones entre la verdad y la paz. Es claro, exactamente. ¿Qué es eso? Lo que habla Ainhoa es el DAT. ¿Recordáis? Con esto vamos a acabar. Una séfira, cualquier séfira, tiene dos estados. Equilibrio y desequilibrio. El desequilibrio se le llama clipa y el equilibrio se le llama DAT. ¿Qué es DAT? Lo que dice Ainhoa, la capacidad de equilibrarte, ¿no? Oye, es el día de la boda, no le voy a decir a la novia que está gorda. O no le voy a decir a la boda que no me gusta nada la música que está poniendo. Pues oye, déjala que sea feliz el día de hoy y no sé, pues un día si me encuentro tomando un café le voy a decir, pero se lo diré con tacto. Eso es DAT, consciencia, ¿no? Eso es DAT, consciencia. ¿Qué sería la clipa? Pues decirle que no. O decirle, ¡guau! Este traje te queda increíble, es el mejor traje de tu vida. Pues a ver, tampoco hace falta que le digas que mientas completamente, no lo sé, ¿no? Pues el DAT es este punto en medio, saber oscilar y no desequilibrarte demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Equilibrando nuestro DAT, equilibrando nuestra consciencia y aprendiendo que la verdad en la cábala es la oscilación. Nunca va a ser una séfira la verdad, nunca va a ser algo la verdad, sino la verdadera oscilación, porque algo muy bueno demasiado puede convertirse en malo. Y algo muy malo demasiado poco o sí, también puede convertirse en bien. Entonces siempre estamos ahí, por eso se llama cábala de cavilar, ¿no? Siempre estamos ahí cavilando y ese es el verdadero DAT. Familia, muchísimas gracias. Os dejo aquí esto, os pasaré una lista de ejercicios para que podáis practicar HOT y nos veremos semana que viene con Netzach. Netzach es el arte, Netzach es el hedonismo, Netzach es nuestra capacidad de expresar nuestras emociones con un lenguaje artístico, la poesía, el baile, es cómo expresamos nuestro mundo interior, nuestras emociones y es muy interesante. Así que familia, aquí os dejo y os mando un saludo enorme. Chao, 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 chao.